Una pregunta muy, pero muy interesante. ¿Cuánto cuesta en términos globales el desplazamiento de personas de diversas ciudades de los alrededores de Asunción hasta la capital del país? ¿Y cuál es el impacto económico? Un estudio realizado por una consultora económica le pone cifras a este movimiento que a más de uno le provoca estrés día tras día. Transportarse cada día representa toda una travesía para una gran parte de la población en el área metropolitana de Asunción. La concentración de las fuentes de trabajo en la capital obliga a que cada día 1.300.000 personas deban trasladarse desde unas 30 ciudades, incluso desde el departamento de Cordillera. De acuerdo al estudio realizado por una consultora, cerca del 56% se moviliza en transporte público y el 44% en vehículos propios. El cálculo revela que este último grupo tiene un gasto global de millones de dólares cada día para movilizarse. Aproximadamente 2 millones de dólares es lo que cuesta la movilización de esas personas. Según el estudio, si se redujera la cantidad de personas que circulan con vehículo propio del 44% al 35%, el costo global se reduciría en $500.000 por día, teniendo en cuenta solo el costo directo del transporte sin medir el tiempo perdido en detrimento de la productividad. Esos $500.000 por día, ¿en qué se ahorra? Se ahorra en combustible principalmente, en uso, en depreciación y mantenimiento de los vehículos. Aquí no estamos estimando el tiempo perdido. O el tiempo que yo, por estar en el auto, no estoy con mi familia o no estoy en mi trabajo produciendo más. La aplicación de políticas de uso territorial que permitan generar más fuentes de trabajo fuera de Asunción, políticas de acceso a la vivienda para la clase trabajadora y mejoras en el sistema de transporte público podrían ser soluciones al problema. Que no pasa por un solo mecanismo, es por un conjunto de mecanismos. Es decir, no es que tienen que tener línea de transporte que empiecen a empacar ahí, que vengan hasta Sajonia, de aquí vayan a Lambaré y terminen en Villa Elisa. No, sino son sistemas que se llaman nodales, es decir, se combina adecuadamente bus, metrobús o metro, o trenes o vías, accesos rápidos. Con el gasto de $2 millones diarios, tomando como parámetro solo las jornadas laborales de lunes a viernes, en el año esto representa $480 millones a los ciudadanos.